Bueno, buenas noches a todas las familias que nos acompañan en esta grabación, que nos están viendo, que, que han venido aquí por toda pues, la difusión que hemos hecho en las redes sociales, a través también de las representantes de las comunidades. Les damos la bienvenida a estas charlas. Hoy vamos a estar compartiendo Caro y mi persona. Como ya hemos compartido en otras ocasiones, estamos haciendo todas estas ponencias como celebración de los 5 años de la comunidad Charlotte Mason Iberoamérica. Eh, las transmisiones estarán hasta el 25 de julio y esperamos que las disfruten, que puedan hacer sus preguntas en los comentarios. Nosotras vamos a estar atentas a partir de ese tiempo, estar viendo sus dudas y estar en lo posible compartiendo con ustedes pues recursos que nos hagan falta y bueno, resolviendo cualquier dudita que surja. Entonces, bueno, hoy vamos a estar mi persona, María Elena Ortiz de Colombia. De pronto algunos de ustedes ya me conocen. Y bueno, muy feliz de compartir con ustedes esta parte de planificación y está también con nosotros Caro de Chile. Caro, si te puedes presentar. Buenas noches. Para mí es una bendición muy grande el poder estar aquí con ustedes en estas charlas. Mi nombre es Carolina Zamora y yo soy de Chile. Y bueno, tengo la bendición de poder compartir con ustedes, como les dije, lo que va a ser la planificación también, después de María Elena. Gracias, Caro. Entonces, bueno, yo les voy a estar compartiendo sobre planificación para principiantes, es decir, para familias que están comenzando, que no saben de pronto qué hacer al principio mientras se van como puliendo en todo lo que tiene que ver con la filosofía educativa. Y Caro va a estar con ustedes hablando de su experiencia también en planificación con varios estudiantes y en grupos con otras familias Charlotte Mason. Entonces, voy a compartir pantalla para empezar a poder aquí, ay, no encuentro vamos a cerrar aquí un momento, ustedes me disculpan para poder compartir aquí. Listo. A ver, bueno, aquí ya estamos, vamos a presentar y bueno, entonces la idea es que podamos pensé mucho en estas familias nuevas que muchas veces yo sé que a Caro también quizás y a la mayoría de nosotras que llevamos más tiempo llegan mamitas, familias con mucha urgencia de querer implementar un plan de estudio. Mi recomendación siempre para estas familias es básicamente no correr, no atiborrarse de libros, no, digamos, como abrumarse con toda la información al planificar, sino que se puedan dar un tiempo primero de conocer la filosofía educativa y a la vez de empezar a crear como ciertos hábitos en la casa, en el hogar, que puedan hacer de esa transición a la filosofía educativa muy gentil, una transición muy suave, muy agradable y que pueda ser una experiencia pues bien bonita en familia. Entonces, pensando en eso, en estas familias principiantes, les voy a compartir unas pequeñas cosas que son muy teóricas, pero al final voy a ir muy a la práctica de cómo de pronto pueden ser familias con estudiantes, con dos, con tres, pueden hacer como, digamos, un plan provisional muy sencillo, pero que la idea es que puedan ustedes empezar a encontrarse con esos tiempos de lectura, de narración, de pronto de un copiado muy básico, algo muy sencillito y ustedes pueden tener tiempo de abrazar más la filosofía, reunirse con otras mamitas de la comunidad y ir ganando como confianza ya para implementar un plan de estudio más elaborado. Entonces, eh, es importante que como familias principiantes conozcamos la obra magistral de Charlotte Mason. Ya, gracias a Dios, hasta ahora hay un avance increíble de la de las traducciones. Antes, hace 5 años, estamos celebrando básicamente estos 5 años, solamente teníamos el libro de Mente a Mente de Charlotte Mason que Silvia Cachilla, una mamita española en Estados Unidos, en su tiempo de escuela en casa tradujo como esta abreviación del volumen 6 de Charlotte Mason al español y muchas empezaron con ese volumen, con ese pequeño libro
y ahora se cuenta ya con la traducción del volumen uno, del volumen 2, volumen 3 están, 3 y 4 y 5 están en progreso y están disponibles en la página de la comunidad. Entonces, eso es maravilloso. Y además de eso hay charlas, muchos recursos grabados y sobre todo club de lecturas de las comunidades donde los papás pueden estudiar juntos la filosofía educativa. Entonces, este es un momento de la historia de la comunidad educativa maravilloso para que las familias principiantes pues inicien con confianza, acompañados y con personas que ya tienen un poquito más de camino. Y eso es muy bonito cuando uno entra como algo nuevo. La filosofía educativa en general la podemos, digamos, como resumir en esto, son 20 principios. No voy a entrar como en una charla de teoría porque no es la idea de la charla, es más de una planificación provisional para estas familias que ya, digamos, como que han leído un poquito de la filosofía, han ido a algunos blogs, han de pronto visto por redes alguna familia que ha compartido su jornada y dicen, yo quiero hacer esto, yo quiero implementar la filosofía educativa. Entonces, yo sé que ya muchos de ustedes han leído cositas de aquí y de allá de lo que encuentran disponible en el internet, así que no voy a ser muy incisiva, pero pienso que como familias principiantes, estas tres cositas nos ayudan a mantenernos como en balance mientras vamos aprendiendo un poquito. Entonces, la filosofía educativa nosotros la podemos como poner en un nucleecito donde están estos tres pilares, que es el ambiente, la disciplina y la vida, donde se recogen como la esencia de la filosofía, ¿verdad? Donde está la parte del hogar, del valor educativo natural del hogar, la cultura, digamos que todas las personas tienen una cultura familiar, todas las familias en casa, eso es el ambiente, la forma en que criamos, la forma en que hacemos las celebraciones en casa, bueno, todas esas cosas son el ambiente, son ese alrededor del niño que también educa. Entonces, la planificación también sutilmente está incluida en esa área. La disciplina, que es la que tiene que ver con los hábitos, ya sea morales, intelectuales, físicos también, y las ideas, que es como el sustento, lo que tiene que ver más que todo con el sustento intelectual, y tiene mucho que ver también con la parte de los libros vivos, ese gran concepto que a nosotros nos enamora cuando llegamos por primera vez a la filosofía educativa. Todo esto es como un circulito y luego siempre como un núcleo que se sustenta con esta frase muy bonita de Charlotte Mason que me gusta y que tiene que ver con uno de sus principios, que es que la educación es la ciencia de las relaciones. Es decir, que ponemos al niño en el camino de muchos intereses, personas, lugares y tiempo. Es decir, que la idea de la educación en general es para que el niño se relacione con todo lo que pueda. Y no es que va a aprender muchas cosas con nosotros y tiene que aprender todo, pero lo ponemos en contacto y el niño empieza, digamos que su infancia, sus primeros años de vida, conociendo de que hay tanto en el universo, alrededor de Dios, alrededor de él, alrededor de la historia, la literatura, que cuando ya salen solitos a estudiar, ya salen como adultos de nuestro hogar, ellos saben que tienen un mundo amplio por delante y ese es para mí lo bello de esta filosofía educativa. Entonces, básicamente podríamos resumirlo en como en esta paginita, pero siempre invitándolos a estudiar sus 20 principios y a sumergirse pues en las palabras de Charlotte Mason para que se animen como a, a seguir implementando esta filosofía en el hogar. Eh, Luego, ahora sí les voy a hablar un poquito de las características únicas del método para que ustedes entiendan por qué este plan provisional, ¿verdad? Y que lo hice con base a esas preocupaciones más frecuentes que tienen las familias principiantes. Una mamá cuando siempre llega a veces me dice, Mari, me gustaría tener una mentoría contigo, un taller, y bueno, y hacemos el taller, la mentoría, y viene el momento de la implementación. Siempre hay unas preocupaciones muy comunes que surgen. Y las preocupaciones van en relación a estas características únicas del método, porque es que como estamos tan encajados en una, digamos, como en una metodología tradicional, a veces es tan difícil como decir, y eso es todo, y estás segura que eso es suficiente. Entonces sentimos como un vacío, porque creemos que muchas cosas que hacemos no son suficientes. Pero por eso es importante seguir leyendo a Charlotte Mason, su obra magistral, y conocer siempre estos principios, estas características únicas para qué.
uno se mantenga como en línea y enfocado. Por ejemplo, muchos papás salen de los textos escolares a los textos de literatura viva o de narración viva. Y eso a veces genera es como un pequeño trauma en las familias que están acostumbradas a usar textos, libros de textos escolares. Charlotte Mason, digamos que ella no me gusta como eh, satanizar los textos escolares en cierto modo, pero digamos que ella básicamente los primeros años, que son casi del año 1 al, ¿qué será? Año 8 podría decir yo, cuando los estudiantes todavía no hacen ni física, ni química, nada de esas cosas, sus libros eran lecturas vivas, es decir, clásicos de la literatura, biografías, historia. Entonces, a veces como que choca un poco llegar a ese mundo de Charlotte Mason y no ver libros formales de asignaturas. Otra también como característica única y que a veces a los padres les preocupa mucho, a las familias que están empezando, es el tema de la narración versus la comprensión lectora. Nosotros en el estudio tradicional estamos acostumbrados a que le preguntemos a los niños como cosas. ¿Y quién fue el que hizo la gran obra en el 1900 tal? Y entonces uno quiere que el estudiante no le conteste exactamente eso, o a veces uno está como enfocado en ciertas cosas que uno quiere que el niño sí sepa, y con la narración le damos una libertad. Primero, a que el niño diga lo que él recuerda, todo lo que él quiere. Y segundo, nosotros confiamos en el proceso que sucede en su mente. Es decir, nosotros confiamos en la capacidad que tenemos como seres humanos para autoeducarnos a través de decir lo que recordamos de una sola lectura. Y la mente, dice incluso en el libro de Mente a Mente, que ella se hace las mismas preguntas, ella misma se va haciendo preguntas y así va surgiendo la narración, porque dentro del niño están surgiendo todas esas dudas, todos esos procesos, y él va organizando los hechos de forma secuencial, él va recordando qué fue lo que se le pasó cuando dijo algo y lo trae a colación. Incluso pueden yo estar diciendo, sí, hicieron tal cosa, y se me olvidó que al principio, entonces el mismo niño en su proceso de narración va construyendo historia y va trabajando perfectamente con todas sus capacidades intelectuales al narrar. Entonces allí siempre hay como un choque, sobre todo para los papitos o las familias que vienen de métodos que son como muy interactivos, y no quiere decir que no haya una conversación, pero siempre se le da libertad al niño que primero narre y luego pueden surgir buenas conversaciones, pero eso no puede, digamos que, reemplazar la narración. Otras preocupaciones que el padre trae cuando viene a la filosofía es, por ejemplo, ¿qué voy a enseñar? Yo no sé todo, si no se usan libros de texto. Entonces aquí nosotros nos reposamos en lo que pues, nos comparte Charlotte Mason en su obra, que las mentes de la historia y del mundo están plasmadas en los libros. Los libros están ahí, son nuestra mano derecha. Son los que nos van a ayudar a aprender con ellos, y no tenemos que ser nosotros los poseedores de todo el conocimiento. También hay una variedad de conocimiento, y esto también a veces puede ser un choque para las familias porque son muchos libros. Entonces muchas mamás dicen, Mari, pero tantos libros y cómo los voy a leer, y cómo voy a abordar un libro para literatura, un libro para ciencias, un libro, porque como no son libros de texto, sino lecturas, a veces genera como esa ansiedad de cómo abordarlos. Entonces, todo esto se hace de una forma organizada, secuencial, es decir, el niño no va a leer el libro de un solo, digamos, en una sola lectura. Hay lecturas que son lentas y cortas, como está acá en la parte de abajito, que dice que el niño puede durar semanas o meses leyendo un libro. El niño puede, digamos que las lecturas no son tan largas, no vamos a estar 30, 40 minutos leyendo, sino que son lecturas cortas, y es lo que yo recomiendo para las familias principiantes, incluso si tienen niños grandes. Por ejemplo, porque hay que desarrollar el hábito de la atención para narrar. Entonces, por ejemplo, yo digo que 10, 15 minutos máximo, y es que 15 me parece mucho todavía para empezar, solo la lectura y la narración. Entonces, si uno se pone a pensar, en realidad en el día no se está llevando mucho tiempo, son máximo 3 lecturas de 10 minutos ya. El niño narra, lo demás son las actividades que son un poco más mecánicas, matemáticas. Entonces, fíjense que no es tanto como uno piensa,
Y lo que hace es que esa variedad de conocimiento le da al niño frescura en el día, es decir, no se cansa de estar leyendo como sobre lo mismo, sino que le está leyendo sobre ciencias, está leyendo también un poquito de la historia, de una biografía. Entonces, eso también refresca su jornada diaria con la variedad de lecturas. Entonces, esto también es importante y creo que lo vamos como asimilando también en la mente, lo vamos implementando. Otras cositas que hacemos como familias Charlotte Mason y que son muy bonitas para mí, que hacen que la filosofía sea como tan personal, como algo tan orgánico, que no se ve como tan sin tema, sino que se ve como algo de uno, por ejemplo, los diarios personales. Ellos copian, pero copian lo que quieren también, por ejemplo, su poesía favorita, el versículo bíblico favorito o un cuento que les gustó, también pueden copiar extractos de ese cuento. Tiene sus diarios de lectura, que son los niños más grandes, por ejemplo, incluso hay chicas que si ya están en la adolescencia, pueden hacer sus libros de scrapbook, ponen sus florecitas, pegan stickers, ponen la frase que le gustó del libro. Entonces, digamos que eso va tomando una forma muy personal en cada estudiante y eso es lo bonito también de nuestros cuadernos. Ese digamos que es como nuestro cuaderno donde está todo lo que nosotros hacemos y que se ve un poquito más cuando están grandes que hacen narraciones escritas. Chiquiticos, ellos narran mucho y pueden de pronto tener un diario de narraciones dibujadas. Entonces ahí ellos dibujan sus narraciones y ahí estén en su diariecito y es muy bonito también. Y los diarios de naturaleza, que también ya yo creo que eso es uno de los elementos más populares de la filosofía educativa. También se le da como importancia al folclore, a la tradición de nuestra localidad, como poder nosotros aprender también de todo eso que nos enriquece como culturas. Y por último, la apreciación del arte y la música. Esto también a veces es muy nuevo para las familias que vienen del sistema tradicional y es apreciar el arte. Y eso es súper sencillo, no hay que hacer nada como familias principiantes, no hay que complicarse, simplemente verlas, observarlas, juntos explorar, me gusta, no me gusta, qué raro, qué bonito. Eso es una manera muy orgánica de acercarnos a este ejercicio y podemos poner música clásica, por ejemplo, o de compositores de fondo. No tiene que uno decir, bueno, hoy vamos a estudiar el Mozart. Entonces, no, tú puedes colocarlo y ellos van escuchando. Ay, mi mamá puso música clásica y ellos al principio se pueden sentir raros. Yo conozco familias que dicen, Mari, mi hija dice que yo fue que puse esa música, porque es cierto que hay familias que no han tenido acercamientos a la música clásica. Entonces solamente es de una forma muy sutil colocarla aquí, colocarla allá y poco a poco nuestros hijos, nuestros estudiantes se van familiarizando y van cada vez más conectando con estas cosas que eran las que decía Charlotte Mason, que son esos intereses que nosotros vamos a ir presentando para que ellos vayan como empezando a relacionarse. Entonces, aquí básicamente es como como unas recomendaciones para las familias principiantes, qué leer, a dónde ir, qué hacer. Bueno, esta presentación es un poco ya viejita, aquí está el logo viejito de Pedagogía Charlotte Mason, pero ya ustedes saben que así es Artico, Pedagogía Charlotte Mason, Comunidad Iberoamericana, ahí la encuentran, de Iberoamérica, Educadores Charlotte Mason. Ahí están todas las familias, recomendaciones, recursos, noticias. Se hace la publicación de los clubes de lecturas. Entonces, siempre es estar ahí conectaditos para que ustedes no se pierdan de esas cosas. También les recomiendo siempre leer volumen uno a las mamás de niños pequeños. Es importante porque es que el volumen uno es maravilloso, porque digamos que es un volumen que lo acerca a uno como a la esencia de los niños chiquitos, la naturaleza, también tiene un poco de las asignaturas. Y para las mamás de niños grandes, yo recomiendo De Mente a Mente, aunque para mí es un libro que para cualquier familia que inicia también es excelente. Es uno de mis favoritos porque yo empecé con ese fue el primer libro que yo leí también cuando llegué a la filosofía educativa y para mí fue como el que me ayuda a decir, esto es lo que yo quiero. Definitivamente esto es lo mío. Me encantó leer a Charlotte Mason sobre la narración, cuando ella hablaba sobre sus principios. Yo decía, wow, esto tiene todo el sentido y es una manera como de enamorarse de su filosofía educativa y de ver lo apasionada que también era ella con este tema tan bonito y con sus estudiantes. Entonces, digamos que esos son como los dos
las dos entradas y aquí está mi página que es el Living Education en español, ahí pueden llegar también, hay cositas que yo más o menos he en mi tiempo publicado, algunas cosas que también he hecho en familia, esta educación viva que es la de Lili M, mejor dicho, aquí ustedes copian los nombrecitos y los invito y al final les voy a recomendar otras páginas que en cuanto de recursos son excelentes. Ahora sí, hablando de la planificación, eh, la planificación es- recoge estas tres áreas, pero realmente no es que sean diferentes, que sean raras, es lo que siempre hemos conocido, literatura, historia, biología, ciencias, matemáticas, solo que Charlotte Mason las veía bajo estas tres esferas, que era el conocimiento del hombre, de Dios, que ella lo consideraba el primer pues, conocimiento más importante, el conocimiento del hombre y del universo. Y ahí se encajan todas nuestras asignaturas. Entonces, de ahí salen todos esos libros, esas materias que a veces se nos van como llenando en nuestro plan de estudio, pero básicamente es porque recogen esos tres grandes conocimientos. Entonces, aquí sí comienzan mis recomendaciones prácticas para las familias que dicen, Mari, no sé qué hacer, no sé cómo planificar, no sé, bueno, entonces estas son mis recomendaciones. Para comenzar este camino con la filosofía educativa de una forma gentil, primero, si los libros no tienen mucho protagonismo en tu día, en su familia, es necesario que inicies con la lectura en voz alta de un buen libro. Puedes hacerlo inicialmente los fines de semana, antes de ir a la cama o mientras toman una merienda. Esto es importantísimo, porque los libros es un pilar en la filosofía educativa. Los libros hacen parte de lo grande del plan, no es lo único, pero es lo más, digamos que tiene un gran porcentaje y si nuestros estudiantes, la lectura no es algo que ellos han desarrollado, el amor por la lectura, entonces es importante que empecemos a incluir esa conexión en casa. Y ahí están pues como unas recomendaciones. Yo empecé así sin querer. Cuando yo empecé que mi hijo tenía 8 años, sí, no, 7 añitos, ya tiene 15. Nosotros empezamos leyendo así los fines de semana, de alguna razón empezamos a leer mientras comíamos algo y después se convirtió todos los días una lectura. Entonces, cuando implementamos la filosofía educativa fue muy gentil porque pues los libros no eran algo raro en casa. Entonces, empezar a comprar libros, ir a la biblioteca, colocarlos allí, a que estén visibles, mejor dicho, empezar a darle protagonismo a estas herramientas. También es importante considerar el tiempo que se consume frente a las pantallas y planear usarlo para otras actividades. ¿Por qué? Porque a veces las pantallas nos quitan, distraen mucho el tiempo de lectura. Entonces, obviamente, el niño va a preferir ver algo o estar frente al celular o jugar videojuegos que leer. Eso es natural, eso es normal y tiene que ver mucho con los hábitos, ¿cierto? Entonces, ya uno va trabajando también en esos espacios. Entonces uno dice, bueno, la tarde no vamos a hacer videojuegos, si pronto era un hábito en tu hogar, vamos a salir, a caminar, así se va a hacer ejercicio. Y tú vas y sales. Entonces es como ir a empezar a modificar ciertos hábitos de una forma muy sutil que después tú allí puedas colocar una buena lectura, un tiempo de lectura de poesía, un tiempo de apreciación del arte, porque ya poco a poco has movido esa atención hacia otro tipo de actividad. Eso es súper importante y es más importante de tener todos los libros. Esto es lo primero. Otra cosa puede ser aquí, si tienes hijos grandecitos, te invito a que compartas con ellos los cambios. Eso es muy importante. A veces cuando ellos están grandes, que hay que decirles, bueno, mira, hijo, hija, yo estoy pensando, vi esta filosofía, es muy interesante, que ellos pues, se apropien también de ese proceso, de ese cambio, y no dejarlos por sorpresa, así como que vamos a hacer una metodología que se llama Filosofía Educativa Charlotte Mason, y como que ahí entra así, algo de muy abrupto, no es recomendable tampoco, sobre todo para los niños que ya son adolescentes o que por lo menos son más independientes en sus actividades. Em, Aquí también les comparto que si estás utilizando libros de texto, no tienes que abandonarlos abruptamente. Eso es importante. A veces uno dice, bueno, voy a hacer Charlotte Mason y el otro año cambio completamente. Y yo creo que eso a veces, a mí me da a veces hasta miedo, me da temor, me pone ansiosa cuando las mamás deciden hacer eso, porque yo siento que no es necesario. Hay tiempo. Tú puedes, por ejemplo,
ir pasando, o sea, tú puedes pasar de libros vivos a libros de texto de una forma progresiva, utilizando primero de pronto la literatura, luego vas pasando historia y luego vas tomando como las asignaturas que sean más complicadas para ti, ya sea geografía o no sé, puede ser esta geografía que es como que las mamás a veces no saben qué hacer en geografía o en ciencias naturales. Puedes empezar solo con diarios de naturaleza y listo. No tienes que abandonar el libro de texto o lo que estás haciendo, sino que tú puedes poco a poco planificar tu transición. Entonces, eso es importante y no va a ser la diferencia, al contrario, te va a dar tiempo. Una cosa diferente es cuando los niños están chiquis, porque bueno, ellos están chiquis y tú es como más fácil, digamos, hacer borrón y cuenta nueva con ellos si, acá, si son sus primeros años, 2 años apenas de académicos, pero cuando ya están grandecitos, yo recomiendo siempre hacerlo muy progresivamente con ellos para que puedas dominar una lectura, luego sigues otro espacio y vas dominando hasta que ya tienes todo tu plan allí bien montadito. Ir a la naturaleza, eso es muy importante también. Después de los libros, la naturaleza es súper importante y no tienen que ser diarios de naturaleza oficiales. Tú puedes empezar solamente yendo al parque. Yo empecé así porque yo no veía ni los pájaros, yo no sabía, o sea, yo era una persona antes de conocer a Charlotte Mason que a mí me pasaba la naturaleza por así y yo no sabía nada. Y cómo empecé yo, me acuerdo así, y lo hice tan natural. Yo me acuerdo que yo le dije a mi esposo, bueno, vamos a salir en las tardes a caminar. Me acuerdo que vivíamos como cerca de un parque y caminábamos, jugaban ellos con el balón, con el platillo ese que vuela y así, ay, y entonces a veces uno veía el pájaro, escuchaba, digamos que ese ambiente se vuelve como más cotidiano y luego ya uno va introduciendo que el diario de naturaleza, que vamos a pintarlos, o a veces tú puedes comprar unos binoculares, tenerlos allí, una lupita, como herramientas que te ayuden a interesar al niño en esa naturaleza, en esas cosas mínimas que tenemos a nuestro alrededor. Y por último, ser paciente con ustedes, con sus hijos, mucha paciencia, no correr, no desesperarse, porque a veces queremos hacerlo, a veces vemos otras mamitas que están más adelantadas y vemos que hacen ya muchas cosas y como que uno siente una presión, pero vas a llegar a ese punto con calma y si lo haces bien va a ser mucho más fácil. Entonces, esas son como mis recomendaciones como más importantes a la hora de comenzar. Y por último acá, solamente les quiero compartir ya como unos pasos. La idea es que esto ustedes puedan parar la grabación, tomar nota de estas cosas y como ir ustedes mismos implementando como esta recomendación para iniciar un plan. Yo siempre pienso que las rutinas es lo más importante. A veces no es pensar como de 6 a 5, por ejemplo, de 6:30 a 7, de 7 a 7:15. A veces eso puede ser un poco tedioso al principio, entonces yo las animo a desarrollar mejor unas rutinas. Es decir, que sea a la hora que se levanten, a la hora que empiecen, siempre hacen lo mismo, no importa. Entonces ese es un ritmo que ayuda mucho y que genera más como placer al hacer las actividades. Entonces están las actividades de la rutina mañanera, donde ustedes pueden hacer como familias cristianas un devocional, pueden recitar un salmo, por ejemplo. ¿Y cómo puedes hacer? Tomas el Salmo 23, por decir, y lo lees tú como mamá, ellos van desayunando y tú vas leyendo el Salmo, lo lees 1 o 2 veces, y listo, eso ya es una recitación familiar. Estoy segura que en un mes esos estudiantes, tus hijos ya se saben ese salmo y tú también, y vas rotando. Entonces, como familia principiante, eso es una recitación familiar, no tienes que preocuparte porque cada uno tenga una recitación, no. Una recitación familiar para empezar está perfecto. Una lectura de poesía en voz alta, tienes un librito con una antología y solamente lees la poesía una sola vez o 2 veces la misma, listo. Ellos poco a poco se van a ir siendo conscientes de lo que tú estás haciendo. Ah, mi mamá está leyendo poesía todos los días y la poesía empieza a ser parte de sus vidas. Ellos les empieza a gustar o por lo menos ya no son tan indiferentes a la poesía. Y puedes incluir un libro de literatura, una lectura en voz alta, puede ser un clásico que no hay allí falla, puede ser Heidi, Pinocho, Mago de Oz, bueno, clásicos hay muchísimos. Yo siempre pienso de que esos deben ser los primeros porque no estamos experimentando, no vamos a experimentar como principiantes con nuestros hijos lecturas que nadie conoce, sino unos libros que ya
sabemos que la mayoría de las familias disfrutan. Luego, tú incluyes tu programa de matemáticas. Puede ser el mismo que ya llevas haciendo, no tienes que cambiar a un programa de matemáticas Charlotte Mason, no. Quédate con tu tiempo de matemáticas, puedes conseguir un libro que te ayude como con los temas básicos, si son los niños chiquis, más sumas, restas, y eso te va dando tiempo para tú decidir qué programa quieres ya al fin usar con tu familia. Puedes agregar la lectura de la Biblia en tu rutina y con ellas puedes empezar la narración. Puedes empezar con los evangelios o puedes empezar con Génesis o con historias, como las historias más conocidas de la Biblia, pero la lectura directa de la palabra. Entonces, por ejemplo, tú puedes la historia de José y sus hermanos, puedes leer la historia de Moisés, la leen y ellos narran. Eso puede ser la primera narración incluso que tú puedes hacer como familia y eso va a ser como que natural porque ya ellos están acostumbrados a escuchar la Biblia, están acostumbrados a las historias bíblicas, entonces no va a ser tan traumático. Pueden implementar luego, todo esto es una rutina y tú lo vas haciendo poco a poco, vas implementando cada cosita y esto es lo más sencillo y puede hacerlo los estudiantes desde año uno hasta el más grande. Todos leen un libro, todos pueden hacer lectura, narración de Biblia y todos pueden hacer transcripción, incluso los más grandes. Entonces tú puedes decir, bueno, vamos a transcribir proverbios o vamos a transcribir esta poesía y todos pueden transcribir lo mismo, no tienes que escoger un extracto para un estudiante diferente, no. Acuérdense que esto es un plan provisional inicial como para encontrar hacer ese clic con tu familia y la filosofía educativa. Entonces, tú puedes empezar proponiendo un salmo, proponiendo un proverbio o proponiendo un poema y todos lo copian y no hay, ya estás haciendo transcripción o estás haciendo copiado, máximo 10 minutitos y listo. Entonces, allí si nos damos cuenta, vamos implementando sin querer muchas cosas que nos van dando estructura en la mañana o en nuestro día. Y eso va a ser de mucha ayuda para implementar ya después todas las lecturas completas. Mm, Luego, esto, como les digo, progresivamente, puedes escoger, ya cuando tú tienes esta rutina mañanera, que ya tú ya llevas leyendo, recitando familiarmente, cantando un himno, leyendo la Biblia, narrándola, leyendo en voz alta un libro para disfrute y transcribiendo, entonces tú puedes decir, voy a escoger un libro para cada asignatura. Un librito para cada asignatura, un libro para literatura, un libro para geografía, uno para ciencias y uno para historia. Listo. Uno solo, no tenemos que llenarnos de muchas lecturas porque estamos empezando. Yo ahorita les voy a compartir aquí unos recursos para que no tengan que buscar a ciegas, sino que hay como unas propuestas y unas páginas que también pues tienen propuestas y obviamente con las mamitas de la comunidad uno también va a la segura. Luego que ya escoges un libro vivo para cada asignatura, uno solito, y ese sí es el que vas a narrar, a hacer el ejercicio, entonces puedes empezar a escoger la apreciación del arte y de la música clásica. Yo no voy a leerles todos los que tengo aquí escritos, porque la idea es, como les digo, que ustedes paren, tomen nota, escriban sus cositas y puedan ir haciendo esto de una forma muy gradual. Pero esto lo hacen ya, para mí lo ultimito es la apreciación del arte y la música, y ustedes lo pueden agregar, como ellos decían, de forma orgánica. Y otras recomendaciones, lo que tiene que ver con las manualidades, a los niños les gustan mucho las manualidades, hacer acuarelas, por ejemplo, a veces les gusta hacer tiza pastel, entonces en las tardes yo recomiendo que sería súper hacer estas actividades en familia. Aprender a hacer manillitas, aprender a hacer bolsos, crochet, eso también le da un toque muy, muy acogedor a tu rutina y los niños entienden que es un programa que va más allá de los libros, o sea, que también hay tiempo para conectar y hacer cosas con el arte. En el caso, y bueno, hay niños que yo sé, no a todos les gusta dibujar, no a todos les gusta pintar, pero siempre que ellos tienen como un espacio libre para crear, eso para ellos es, así sea, que le dediquen los 15 minutos, hay algo que está sucediendo en ellos mientras se conectan con esos materiales. Aquí es como, les quise regalar como una imagen para que ustedes les quede, esto es como una imagen de horario de provisional. ¿Cómo puedes repartir tus asignaturas en la semana? Entonces yo aquí se los coloqué, pueden tomarle un pantallazo si quieren y básicamente es solo para una lectura de cada
asignatura. Entonces, si ustedes ven, todos los días se hace el copiado de la transcripción, todos los días se hace un día la lectura de historia, un día la lectura de literatura, otro día la de geografía y otro día la de ciencia. Todos los días pueden hacer matemática, hacen Biblia, que es como lo que hace parte de la rutina mañanera, y por último, un viernes o un lunes o el día que a ustedes se les facilite puede ser un día como de enriquecimiento. Por ejemplo, pueden hacer apreciación del arte ese día y pueden agregar los diarios de naturaleza, pueden salir, pueden hacer algo como más flexible. Esto es muy lindo porque es un horario muy ligero, pero que tiene de todo un poco. Es decir, es un horario que está maravilloso. Aquí yo veo los principios de Charlotte Mason claros, está la variedad, están las lecturas que necesitan, están las actividades de enriquecimiento, está todo. De una forma muy ligerita y que tú puedes un año o un semestre hacerlo así hasta que sientas ya confianza en agregar otras cositas o el otro año ya tú con las mamitas, con más ayuda empiezas a organizarte ya con lo que es y que las épocas históricas. Ahora no vamos a pensar en épocas históricas, familias principiantes, no piensen en eso, por favor. Vamos a enfocarnos en desescolarizar la mente, buenos hábitos, unas buenas lecturas como es que ustedes ven aquí, y ya el otro año entonces viene, como digo yo, ya nos empezamos a familiarizar con todo esto de las épocas históricas. Y va a ser mucho mejor porque no vas a estar corriendo, sino que este año mientras haces eso, tú vas estudiando y vas preparándote para eso. Y la idea de hacer estas actividades es agregarlas poco a poco, ¿sí? No es que, por ejemplo, ya en esa semana ya vas a tener todas las lecturas, tú lo puedes hacer gradualmente. Es decir, siempre está esa opción. Esto eran las lecturitas, ya básicamente terminé este espacio, espero no haberme demorado, pero de verdad que yo espero que esto sea de mucha ayuda para las familias principiantes, porque a veces como que uno entra uno se siente como en un cuarto y no ve nada. Y uno dice, Mari, no sé qué hacer. O sea, yo sé, es muy difícil no tener, avanzar sin sentir estructura o pasar un año sin hacer nada, ¿cierto? Uno dice, como que no puedo pasar un año sin hacer nada. Entonces, esta es una forma de ir muy lentamente y de empezar a hacer cosas muy Charlotte Mason de una forma gentil. Esta página la dejo aquí para que ustedes les quede también de información. No voy a hablar sobre ella porque es lo mismo que yo más o menos les expliqué, pero es como la instrucción. Esto también lo consiguen en el volumen uno. Está así, cómo se transcribe, cómo se hace la narración. El volumen uno es maravilloso, específicamente la parte 5. Y aquí también les quiero dejar estas pantallas para que ustedes me dicen, María, y tú me estás diciendo que agregue un libro de literatura, pero ¿cuál libro de literatura, Mari? No sé. Bueno, aquí están los libros que yo recomiendo. Obviamente ustedes pueden preguntarle a sus mamitas, amigas que les digan, pero por ejemplo son libros muy generales, no están relacionados específicamente con la época histórica, entonces les ayuda a ustedes a, a poder escogerlos. Aquí ustedes, por ejemplo, tienen unas recomendaciones para los niños más pequeños, para los más grandecitos. Estas son de literatura, por ejemplo, también para que ustedes, ahí están los libros más clásicos de literatura. Para los niños chiquis, miren, yo les di una de las cosas que a mí más me encantan de la filosofía, bueno, que yo disfruté mucho con mi hija pequeña, es que yo le cantaba muchísimo rondas. Y Charlotte Mason estaba muy, muy de acuerdo con eso. Cantos, rondas, esto estimula mucho el lenguaje, la memoria y también conecta con la cultura, porque las rondas están muy relacionadas como a lo que uno le encantaba a la mamá, el abuelo. Entonces ahí como que se va extendiendo eso bonito de generación en generación. Y también aquí en naturaleza. Entonces yo espero que estas recomendaciones sean de mucha utilidad. Aquí están para que ustedes la hagan. Me disculpo, les decía Caro que esto está en Canva y yo peleo mucho con las ortografías tildes, pero bueno, en general sé que está muy bien, pero deben haber algunas cosillas, unas cosillas que se me fueron, pero quiero que lo disfruten, que busquen los títulos. Hay muchos de ellos que son gratis, es decir, que si tú no tienes la posibilidad de comprarlos, los puedes acceder a todos los que te he recomendado en la web, bibliotecas digitales y a veces son fáciles de conseguir en las bibliotecas públicas. Entonces, eso también es algo muy positivo. Esta página no quise dejarla por fuera porque yo me acordaba que la había hecho, pero se las comparto. Les muestra cómo seleccionar sus
compositores y sus artistas desde la página Ambleside Online, muy famosa para las familias Charlotte Mason. Les cuento que aquí ustedes se van a Ambleside Online, les dan aquí en esta parte donde dice, bueno, yo la tengo en inglés, pero por eso le tomé el pantallazo para que lo visiblemente miraran aquí donde dice by subject es por materias y ahí aparece artistas. Y aquí ustedes ven en donde está la flechita los nombres de todos los compositores y así aparece con los de los artistas. Ustedes le dan clic a eso y ahí están las 6 seleccionadas. Entonces, Mari, es que yo no tengo ni idea ni quién es Mozart, ni cuáles son sus piezas, y yo no sé ni qué voy a hacer. Bueno, aquí está. Ustedes se van aquí y ya está el enlace, y nada más le dan clic y ahí le aparece enseguida. Entonces es muy, muy práctica esta página. Yo siempre la recomiendo para estas cosas. Y esta pantallita, y así es la última, para que ustedes allí encuentren todos estos recursos. Mi página, yo tengo en recursos por asignatura, la voy actualizando en lo que puedo. Están allí los títulos por asignaturas, por años. Charlotte Mason en español, que es la página oficial de la comunidad. Lili de Educación Viva está haciendo un trabajo espectacular. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero es maravilloso la biblioteca que tienen, recomendaciones, cómo también se hace planificación. Y yo amo mucho la comunidad de Charlotte Mason Perú. Para mí es una comunidad preciosa, inspiración de todo. Ellas hacen un trabajo muy bonito en comunidad y ahí también pueden encontrar recursos para ciencias, traducciones, mejor dicho, de todo encuentran allí. Entonces serían como los 4 más grandes lugares que yo recomendaría donde fueran. Y bueno, ahora sí, aquí termina mi espacio. Espero que sea mucha bendición para ustedes. Y yo sé que ahora Caro les va a hablar también de algo muy, muy bueno. Ya esto no es para familias principiantes, son de familias más avanzaditas. Entonces, mis familias principiantes, no se me estresen, no se me preocupen cuando Caro hable, que usted, este sería como su segundo año, regresan a esta charla de Caro y retoman. Buenas noches a todas las familias. Como les decía al principio, tengo esta oportunidad de poder compartir con ustedes lo que es planificación. Y como bien decía María Elena, no se estresen las familias que están recién comenzando porque, bueno, las diapositivas tienen ahí varias sugerencias, pero con otras asignaturas también, con la idea de que pueda ser, digamos, un horario para la familia según la necesidad que cada familia tenga, pero pensando en no complicarse si tienen varios hijos, porque sucede que cuando uno tiene más de un hijo, eh, ocurre, digamos, como esto de que uno piensa de cómo va a ser la educación en casa, eh, si en la medida que los hijos van creciendo, las cosas también se van poniendo un poco más complejas. Entonces, el beneficio que tiene la pedagogía educativa Charles Mason es que podemos tener la creatividad necesaria para comenzar a innovar en un horario que permita que nuestra familia tenga el gusto por la educación y no llevar la escuela a casa, como muchas de nosotras comenzamos, ¿cierto? Hace hartos años atrás que empezamos a llevar el colegio a la casa y eso no resultó muy bien. Y también se complica mucho más cuando uno tiene más de un hijo en casa, siendo educado en casa. Entonces, esta posibilidad de tomar algunas asignaturas y ponerlas para el grupo de niños nos da esta flexibilidad y esta posibilidad de tener un horario que nos permita ir ajustando en la medida que los niños van creciendo también. Entonces, animales a que puedan, digamos, considerarlo dentro de su planificación. No sé si ya está María Elena ahí con la presentación. Ahí apareció muy bien. Bueno, entonces, como les estaba contando, esta planificación al estilo Charlotte Mason es para familias con varios estudiantes. em, en el marco, ¿cierto?, de nuestra celebración de 5 años de la comunidad. Eh, Eso, gracias. Bueno, esta presentación tiene 4 puntos. Ya el primer punto es educación en el hogar con estudiantes en distintos grupos académicos. El punto 2, un plan de estudios para cada hijo y nuestra parte en este plan de estudios.
El punto 3, definiendo un horario semanal para cada estudiante y definiendo también nuestro horario semanal. Punto 4, cómo organizo un plan de estudios compartido con otras familias que educan en casa. Ya, la siguiente. Bueno, para comenzar, digamos, a pensar en nuestro plan de estudios, debemos considerar qué edades tienen nuestros hijos, ¿ya? En el caso mío, yo tengo 5 hijos y mis niños tienen diversas edades, desde 3 a 13 años. Y en mi caso, yo debiese, digamos, clasificar a mis niños dentro de los grupos que nos propone la filosofía educativa Charles Mason. El grupo uno, B y A es de años del 1 al 3 y las edades corresponden de seis a 8 años aproximadamente. Grupo 2, B y A, años del 4 al 6, edades de 9 a 11 años. El grupo 3 y 4, de los años 7 al 9 y edades de 12 a 14 años. El grupo 5 y 6, desde los años 9 al 12, considerando las edades de 15 a 17 años en adelante. Entonces nos preguntamos, ¿tengo estudiantes en la misma forma o grupo? Ya, si es así, entonces las cosas se pueden poner bastante sencillas desde el punto de vista de que podemos clasificar algunas asignaturas considerando a los niños que tenemos dentro de un mismo grupo. Podemos asignar algunos libros también que ellos puedan estudiar juntos y se simplifica mucho más su horario escolar. Siguiente. Bueno, ¿qué asignaturas tenemos en común? Tenemos algunas asignaturas que muy bien decía María Elena al principio, asignaturas, por ejemplo, lecturas familiares de la Biblia. eh, También si estudias algún periodo histórico por ciclo, por ejemplo, también puedes considerarlo como una asignatura en común. Si estudias naturaleza o ciencia, el estudio especial de la naturaleza también lo puedes considerar como una asignatura común. Las caminatas y los diarios de naturaleza. Siguiente. Geografía también, en el caso de que trabajes la geografía a través de libros vivos, que puedas, digamos, realizar alguna lectura tú en voz alta. También identificar en mapas ciertos continentes, si estás estudiando un continente, por ejemplo, hacer los juegos en los mapas, eso también lo puedes considerar como una asignatura en común. La apreciación del arte, el estudio del arte y la elección de las obras por trimestre, también lo puedes trabajar con todos tus niños. Y el estudio de compositor, también elegir las 6 obras del compositor por término y generar este espacio de apreciación musical escuchando, ¿cierto? Mientras hace otras actividades con los niños y eso lo puedes trabajar en conjunto con todos tus niños. Siguiente. La recitación. También lo puedes trabajar como una asignatura común en el espacio de colaciones, de comida, en un espacio, digamos, donde ellos estén quizás realizando alguna manualidad. Puedes elegir hacer tu compilación de recitación, eligiendo tal vez un poema, un salmo, un himno para recitar junto a tus niños. El solfeo musical también lo puedes realizar con todos. Si te animas a enseñarle teoría musical a los niños y cantar con ellos, puedes realizar solfeo con todos juntos. Lo que es manualidades o artesanía en papel, también lo puedes realizar con todos ellos, ¿ya? Quizás si no has comenzado con esto, que esto es lo que yo, es como que lo último que he implementado con mis niños, lo puedes empezar desde el nivel más básico con las recomendaciones de los libros que están puestos en las páginas que señaló María Elena. Em, y la pregunta sería en este punto, ¿qué asignaturas trabajarás grupalmente? ¿Ya? Si estás comenzando, tal vez puedes elegir alguna, que fueron las recomendaciones de Mari,
en la presentación anterior. Si estás ya avanzando, tal vez sea recomendable de que puedas comenzar a incorporar otras asignaturas grupales y puedas tal vez planificar eso, animarte a incorporarlo dentro de tu horario, porque se simplifica mucho más cuando puedas realizarlo de manera grupal. Así que, bueno, con estas definiciones ya puedes comenzar a construir tu plan de estudios. eh, y esto también es un trabajo que necesita mucha oración, digo yo, necesita también mucho estudio de parte de la mamá. Necesita también que puedas considerar los recursos que tienes disponibles, ya sea en las páginas web, y también conversar con otras mamás que practican la filosofía educativa Charles Mason. También releer los volúmenes educativos si puedes, escuchar los audiolibros que están disponibles, como para considerar todo lo necesario, y que pueda surgir la creatividad y dentro de lo posible para cada uno de tus planes de estudio. Y ojalá lo puedas hacer con tiempo, lo puedas, si comienzas, por ejemplo, en Latinoamérica, el horario escolar, en el caso de Chile, nosotros comenzamos en marzo el año escolar y por lo general, en mi caso, yo comienzo a hacer los planes de estudios en octubre aproximadamente, porque tengo que hacer para 4 estudiantes. Entonces, para mí es un desafío muy grande, y también me siento muy responsable de hacerlo bien. Eh, entonces, comienzo con mucha anticipación a hacer el plan de estudio para que ya en la fecha de marzo tenga todos los elementos necesarios, ya sea los libros, si tengo que comprar libros, buscarlos en algunos lugares para conseguir costos más, digamos, más económicos, si los tengo que comprar por internet, si tengo que imprimir algún cuaderno de estudio, si tengo que anillar algún documento. La idea es que para que yo pueda comenzar en marzo, necesito organizarme con muchos meses de anticipación porque son muchos niños. Entonces, de esa forma puedo comenzar y después ya ejecuto durante todos los meses del año escolar sin mayor inconveniente. Y si necesito ajustar algo, por lo general son cosas pequeñas las que tengo que ajustar. Entonces, ya teniendo como claro todos estos elementos, podemos, digamos, considerar estas asignaturas grupales, ¿cierto? Como les decía, y podemos pensar en un plan de estudios que sea amplio, que pueda nutrir las mentes de nuestros niños, como dice Charles Mason. Y bueno, también considerar la necesidad a veces de generar como esta retroalimentación con otras familias, ¿ya? Em, la siguiente, ya, para no escaparme mucho porque siento que me escapé un poquito de lo que estaba hablando, pero con lo que estaba hablando, pero un plan de estudio para cada estudiante y nuestra parte en este plan de estudio. Ya. Ahora como aterrizando todo esto, ¿cierto? Ya desde el momento que tenemos nuestro plan de estudio construido, visto, ya podemos definir un horario de estudio con las asignaturas en común. Ya pensamos en las asignaturas, ¿cierto? Que podemos trabajar con todos nuestros niños en conjunto y se les asigna un tiempo en común, un horario semanal. ¿Ya? Entonces aquí yo copié los iconos, ¿cierto? Como para que vayamos pensando en qué asignaturas ya se eligen de manera grupal, para implementarla de forma grupal. Y tenemos naturaleza, tenemos naturaleza y ciencia, tenemos historia, tenemos solfeo, tenemos recitación, tenemos apreciación del arte, tenemos manualidades y trabajo con papel o cartón, ¿cierto? Tenemos también geografía y tenemos apreciación, o sea, estudio del compositor y apreciación de la música. Y tenemos la lectura de la Biblia en familia. Siguiente.
Bueno, el punto 2 también sería complementar este horario con las asignaturas que debes ver de forma individual. Ya una vez que tienes definido las asignaturas que vas a trabajar grupalmente, también hay que pensar en cuáles asignaturas vas a agregar para cada uno de tus hijos, ¿ya? E incorporarlas en este horario semanal. Entonces, tienes acá el libro de los siglos, ¿ya? Porque el libro de los siglos también se aplica diferente, ¿cierto? Los niños más pequeños hacen una línea de tiempo y los más grandes ya tienen un libro de los siglos. La matemática, lo que es poesía, lo que es trabajo de copia, lo que es narraciones escritas. Tenemos a Plutarco, también para años más grandes, para los niños más grandes. Tenemos historia de mi país, en el caso de nosotros, historia de Chile, historia de un país vecino, inglés, gramática para los niños más grandes. em, y esos son los que faltarían, digamos, como para complementar el horario semanal, considerando que ya tenemos la línea de el trabajo con todos los niños de forma grupal. Entonces, de acuerdo a la forma en que estén nuestros hijos, vamos a ir, digamos, agregando más asignaturas en la medida que van creciendo. Vamos agregando más asignaturas. La siguiente. Ya, el punto 3 sería definir un horario especial con nuestra participación semanal por trimestre. Ya, entonces tenemos el horario para nuestros niños, ¿cierto? Con las asignaturas grupales y tenemos también las asignaturas individuales, en la medida que los niños van pasando, digamos, a años superiores, vamos agregando más asignaturas. Entonces, ¿cuál es nuestra participación en este plan de estudio? Y aquí la recomendación sería pensar de qué forma nosotras vamos a estar acompañando el proceso educativo de nuestro hijo, cómo nosotras vamos a estar ahí presentes, ¿cierto? Pero no vamos a estar nosotras realizando el trabajo, sino que ellos mismos van a estar generando su autoeducación a través de sus libros vivos, a través de sus cuadernos de copiado, de transcripción, a través de sus narraciones escritas, a través de sus lecturas. Em, entonces, sería pensar en cómo nosotras nos vamos a ir involucrando en este proceso de nuestros hijos y podemos generar un horario también que sea a la par con lo que ellos tienen semanalmente. Y este horario también, si bien nos da una estructura, a veces puede ser de que no cumplamos esta estructura todos los días de la semana, pero nos genera un orden y nos ayuda a cumplir los objetivos que tenemos eh, pensados para nuestro hijo. Entonces, por ejemplo, a veces podemos hacer lecturas en voz alta con nuestros hijos de alguna asignatura de historia. Otras veces podemos tener juegos con material manipulativo para nuestro hijo en la matemática. Otras veces podemos estar trabajando Plutarco con ellos, quizás hacer algunas preguntas. Otras veces podemos, no sé, estudiar los personajes de la historia de Chile o del país del cual seas tú. Otras veces podemos también estar estudiando las obras de arte con nuestros hijos. Entonces, podemos, digamos, definir las cosas en las cuales tenemos que involucrarnos con ellos. Por lo general, las asignaturas grupales, digamos, son las que nosotras tenemos en las cuales tenemos que prestar más atención para nuestros hijos. Son las asignaturas donde tenemos que otorgarles más apoyo porque vamos a estar trabajando con todos los niños. Entonces, ahí también los más pequeñitos tal vez necesiten más ayuda y los más grandes necesiten ese tiempo de poder narrar la historia si nosotros las leemos, por ejemplo, o después hacer una narración escrita de la misma y mostrarnos la narración, etcétera. Entonces, claro, la idea es que podamos tener ese horario, pero tampoco seamos esclavos de ese horario. Entonces, por eso puse ese reloj ahí, porque
Eh, Nosotras tenemos muchas responsabilidades durante el día, aparte de la educación en casa, también tenemos que llevar nuestro hogar, tenemos que trabajar en el hogar, ¿cierto? Y a veces puede que nos sintamos muy presionadas con el horario, pero la idea siempre es que podamos tener esta flexibilidad. Y tener un horario también nos ayuda para que si un día no podemos cumplir algo, podamos al día siguiente intentar cumplir lo que el día anterior no cumplimos. Y de esta forma en la semana podemos sacar adelante, con la ayuda del Señor, ¿cierto? Lo que nos propusimos para esa semana. Y ahora sí. Ya, la planificación compartida con otras familias. Bueno, entonces muchas veces, como les decía al principio, resulta muy necesario tener esta posibilidad de compartir ideas, compartir cosas de la filosofía educativa. De repente surgen muchas ideas dentro del gran marco de la filosofía educativa de Charles Mason, porque eso es lo lindo de tener la filosofía, de que al conocer los volúmenes educativos podemos tener un marco muy, muy amplio de cómo poner, o sea, darle práctica a la filosofía educativa. Y eso también surge cuando podemos conversar con otras familias. Eh, bueno, la experiencia de nosotras acá en Chile ha sido junto a Macarena Salas, que ella es mi amiga y mi hermana, y con ella, digamos, comenzamos a hacer una planificación compartida hace, van ya 5 años más o menos. Entonces todo comenzó así, como de apoyarnos las dos familias para hacer una planificación que nos permitiera a ambas ejecutar ciertas asignaturas, pero a la vez llevarnos las dos la carga de trabajo y de la planificación del material. Entonces, después de eso, ya con el paso de los años, nosotras tenemos un blog que se llama Educando para la Vida con Charlotte Mason. Y ahora hay muchas familias que son de Chile que están participando con nosotras en una comunidad educativa que es virtual. A pesar de que hay familias que están en algunas comunas, no hemos logrado todavía juntarnos, pero este año pudimos trabajar una planificación compartida. Entonces, este punto ya va más relacionado como a la experiencia que hemos tenido durante estos años, ya sea cuando partí con Macarena, respecto a los estudios de la naturaleza y ciencia, y después, ya desde el año pasado y este año, con otra familia. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que nosotros hicimos fue partir una planificación compartida del estudio de la naturaleza y ciencia, y lo que nosotros hicimos fue definir qué se estudiará en cada término. Ya, por ejemplo, definimos para un trimestre el estudio de rocas y minerales, también de mamíferos y flores. Entonces, el estudio especial de la naturaleza fue para todos los grupos o formas, ¿ya? Porque esa vez me acuerdo que no había niños en forma 3 donde ya podemos, o sea, en forma 2 donde incorporamos experimentos, por ejemplo, y cambiamos los libros vivos que deben ser un poquito más acorde a la edad. Entonces, ya este año cambiamos eso y como hay niños más grandes, ya tuvimos que incorporar otros libros y un estudio especial de ciencia. Em, y bueno, ha resultado muy lindo. Después yo les voy a mostrar aquí mismo en la diapositiva una foto de lo que han hecho las familias. Porque lo que nosotras hemos hecho ha sido ayudar en la planificación y como dar el material, digamos, eh, sugerir los libros, y las familias de forma muy autodidacta lo han hecho. O sea, ellas han llevado a cabo su estudio de la naturaleza de acuerdo, digamos, a su realidad geográfica y a sus recursos. Y bueno, recordar una frase de Charles Mason,
que dice, dele al niño un trabajo definido. Claro que sí. Y dele algo a lo cual dedicarse. Pero le ruego, hágalo trabajar con los objetos y no con los símbolos. Es decir, las cosas de la naturaleza como están en sus propios lugares, praderas y setos, bosques y playas. Entonces, claro, el estudio de la naturaleza le permite al niño eh, dedicarse, estar ahí, estar presente y además hay un disfrute familiar en las caminatas, por ejemplo, cuando uno comienza a hacer el estudio específico, no sé, de rocas, por ejemplo, recoger rocas, estar buscando, los niños comienzan a dedicarse y realmente es un trabajo muy, muy hermoso. Y es muy hermoso también compartirlo con otras familias. La siguiente. También este año nosotros hicimos esta planificación compartida y las hermanas, las familias trabajaron con el estudio de los himnos. Ya, o sea, ellas hicimos una compilación de los himnos y pusimos un himno al mes, ya con el recurso de el himno, digamos, con el enlace y también con el autor del himno y una bibliografía breve del autor del himno. También hicimos la compilación de folclore con los temas de nuestro país, de Chile, y las sugerencias también para que puedan encontrar el canto y lo puedan reproducir en su casa. Y los desafíos que tenemos es el estudio de compositor para más adelante lograr hacer esa planificación compartida y la apreciación del arte. La siguiente. Y aquí tenemos algunas fotitos de las familias, de las cosas que han hecho este año y del año pasado también. Bueno, aquí del estudio de rocas que hicimos, algunas fotitos de la compilación de rocas que hicieron los niños y del estudio que se efectuó de su clasificación. También los cuadernos de naturaleza y este año que también para ciencia se está estudiando anatomía, algunos experimentos, también cultivos. Y aquí tenemos las semillas, digamos, algunas familias que de las evidencias que ellas también van compartiendo en el grupo, pusimos algunas fotitos de las distintas semillas. Y este trabajo lo han hecho las familias de acá de Chile, de distintas partes de Chile. La siguiente. También estudiamos clima y ciclo del agua. Y bueno, ahí tenemos también algunas fotitos con algunos versículos bíblicos acerca del tema que estudiamos, algunas caminatas y salidas de observación del clima, de las nubes y del ciclo del agua. También algunas fotitos de los diarios de naturaleza de la familia que por lo general no solamente se dibuja de lo que se está estudiando, sino que también de lo que el niño quiera dibujar. Entonces ahí tenemos algunas fotitos de esos dibujos y algunas fotos de sus hallazgos. Al siguiente. Y también los recursos que han utilizado ya en estos estudios compartidos. Por ejemplo, los libros que se han leído, eh, ya sea en fotito o como están escritos ahí abajo, la parte de derecha, recursos utilizados. Em, y claro, la idea de esto es que, por ejemplo, si alguna familia encuentra nuevos recursos, los pueda compartir. Entonces, de esa forma, los recursos que estaban sugeridos al principio se pueden ir aumentando y la planilla también se va enriqueciendo y puede, digamos, podemos crecer en el conocimiento de otros libros vivos
también de otros experimentos relacionados al tema que estamos estudiando en ese trimestre. Ya, siguiente. Bueno, y aquí finalmente compartirles algunas frases inspiradoras de Charlotte. Los niños están muy ocupados con cosas, además de libros, ya que la educación es la ciencia de las relaciones, principio que regula sus planes de estudio, es decir, un niño va a la escuela con muchas capacidades que debe poner en práctica. Sabemos que la educación es la ciencia de las relaciones, ¿cierto? Y bueno, este principio regula nuestros planes de estudio, por eso quise poner esta frase, porque es necesario que proporcionemos a los niños una amplitud de un banquete de ideas a través de los libros vivos y que nuestros horarios puedan tener todo lo necesario para que nuestros niños puedan hacer relación de una cosa con otra, porque eso se va viendo, o sea, se va viendo el fruto de eso en el tiempo. Y lo importante es considerarlo así, porque no podemos ser esclavas, digamos, de un plan de estudio o de un horario de estudio, sino que debemos pensar siempre en la amplitud y que el niño también necesita poner en práctica sus capacidades y todos los niños son distintos, entonces en la medida que también vamos conociendo a nuestros niños y que los niños van creciendo, vamos viendo qué capacidades tienen y esta filosofía educativa nos permite tener esa amplitud de poder generar al niño esta posibilidad de ir relacionando todas las cosas en la medida que va aprendiendo, en la medida que va leyendo, en la medida que va ejecutando su plan de estudio. También, la gracia divina trabaja sobre las líneas del esfuerzo humano. Al buscar una solución a este problema, no subestimo la gracia divina, por el contrario, pero no siempre comprendemos suficientemente el hecho de que la gracia divina causa efecto sobre las líneas del cultivado esfuerzo humano. Y aquí Charlotte Mason nos invita a que podamos confiar en la gracia divina, pero también esforzarnos. Ya es necesario que nos esforcemos para que nuestros niños puedan tener sus planes educativos, para que ellos puedan tener una constancia diaria en la ejecución de sus horarios de estudio y de sus rutinas y sus hábitos de estudio, em, pero no dejando de confiar en la gracia divina. Y finalmente, que esta es una de mis citas favoritas, que dice, las madres deben un amor reflexivo a sus hijos. La madre está calificada por el creador mismo para convertirse en el principal agente del desarrollo de su hijo. Y lo que a ella se le exige es un amor que reflexiona. Dios le ha dado al niño todas las facultades propias de nuestra naturaleza, pero el punto crucial permanece incierto. ¿Cómo deben emplearse este corazón, esta mente, estas manos al servicio de quién se dedicarán? Responder esto implica un futuro de felicidad o desdicha para una vida tan querida para usted. Es por esto que el amor maternal es el primer agente en la educación. Em, bueno, y ya poniendo término, digamos, a esta presentación, pensar en esta frase, ya que en la cual Charlotte Mason nos ayuda em, como a meditar respecto de este amor reflexivo que debemos tener por nuestros hijos. Y la gran responsabilidad también que tenemos de hacer las cosas bien delante de Dios y poder eh, echar manos a la obra, ¿ya? Animarnos, poder, digamos, pensar en la bendición que significa tener esta filosofía educativa en nuestros hogares y también tener la disposición de compartir con otros aquellas cosas que hemos aprendido. Y si ustedes quieren, pueden revisar nuestro blog, que aquí está puesto en la diapositiva. Y si tienen alguna duda de esta presentación o quieren saber más respecto de planificación, también pueden escribir un correo a charlottemasonchil@gmail.com.
Y eso sería todo por mi parte y muchas gracias por su tiempo y espero que esta presentación sea de ayuda para las familias. Gracias, Caro. De verdad que es muy bonito ver el trabajo en comunidad y, y como todas esas fotitos siempre, digamos que hace sentido para lo que se celebra justo en estos 5 años, ¿no? Entonces, gracias por compartir esa experiencia que han tenido con la planificación grupal. Y bueno, nos despedimos, le damos gracias a Dios por este tiempo, por permitirnos llegar hasta aquí. Y bueno, nos seguimos en contacto a través de los blogs, de la página de Facebook de Educadores y a través de los comentarios de esta grabación. Así que les enviamos un abrazo fuerte y hasta luego.